Vamos al informe reservado, como les decíamos, todos jefes de bloque, Frente Amplio Progresista, el diputado Díaz, Walter Martelo, Coalición Cívica ARI, nuevo encuentro del diputado Adrián Grana, todos diputados bonaerenses, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Me parece que como buen punto de partida para charlar la situación en la que se encuentra la provincia de Buenos Aires, analizar qué es lo que está pasando con los docentes por estas horas, pueden ser un buen punto de partida. Llegamos ayer tarde, nos enterábamos que los docentes rechazaban nuevamente el ofrecimiento que había alcanzado el gobernador Daniel Scioli respecto al 22,6%, anunciaron medidas de fuerza. Quería conocer la posición de cada uno de ustedes, hacemos la aclaración, hemos invitado también a diputados que pertenecen al sector no solamente oficialista, sino puntualmente también del sciolismo, y se disculparon, no pudieron llegar al programa, pero vale la aclaración hacerlo. Caballeros, quien quiera comenzar. Bueno, en realidad a mí me parece que el conflicto salarial con los docentes desnuda distintos aspectos de la administración, algunos que habíamos anticipado la mayoría de los bloques en noviembre del año pasado cuando se sancionó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que era que el mismo no contemplaba los recursos necesarios para atender la pauta salarial, que en aquel momento, digamos, cualquier analista estimaba en que iba a estar cercana al 20-22%. En aquel entonces decíamos, para eso va a hacer falta 13.500 millones de pesos y la provincia no los tiene. Hubo un paréntesis en enero y en febrero donde no se discutió, pretendiendo que Nación tome las decisiones respecto a fijar un piso como fue el del 22%, sí, pero sabiendo que los recursos no estaban. Y en ese paréntesis no se hizo absolutamente nada, se pretendió que la provincia de alguna manera fluctúe sobre una situación que obviamente iba a estallar en el inicio de las clases. Hoy por hoy nadie puede explicar por qué no se encuentran mecanismos adecuados de financiamiento o por qué no se anticiparon a esta crisis. Muy por el contrario, se niegan a explicar cómo el gobierno de Scioli en casi 6 años de gestión incrementó el gasto salarial de 13.000 millones de pesos a 63.000 millones de pesos. O sea, el problema no es únicamente el conflicto docente. Aquí hubo una... ¿Gasto salarial usted se refiere en general? Todo lo que son los... provincial, porque convengamos que si mañana resolvemos el problema salarial docente, atrás tenemos todo el problema de la administración. Sí. Entonces, ¿cuál fue la técnica? Durante los años donde Nación asistía sin conflicto político al gobernador, se despilfarraban recursos en materia salarial. Y en el año de crisis no tenemos los recursos. Ahora, cuando uno se pregunta, bueno, ese aumento superlativo de casi 50.000 millones de pesos en 5 años, ¿tiene que ver con que aumentaron la cantidad de médicos, la cantidad de docentes, la cantidad de policías, las cuestiones más esenciales respecto a la gestión? No, mire, el ministerio que más aumentó el gasto en salario fue la jefatura de gabinete, 3.400% en la etapa de Scioli. Entonces me parece que ahí se conjuga crisis de recursos, imposibilidad de concurrir a nuevos aumentos de impuestos, porque la provincia además tiene una presión impositiva la más alta de la Argentina, y obviamente un pésimo manejo de la crisis y un pésimo manejo de la gestión. Entonces, hoy por hoy parece muy difícil de resolver la situación salarial de los docentes, pero muy difícil de resolver la situación de la gestión en general de la provincia. En eso, en tal caso, su bloque coincidiría con la crítica que se ejerce a nivel nación respecto a la pésima administración de la provincia. Sí, por supuesto, yo creo que la provincia está pésimamente administrada. Sí. Y entre esa mala administración incluyo la falta de coraje del gobernador por reclamarle a la Nación los recursos que a Buenos Aires legítimamente le corresponden, porque eso también tiene que ver con la gestión. Esperó el hecho del príncipe, de que la presidenta le otorgue por gracia ayuda económica, eso no llegó y hoy estamos viviendo esta situación de parálisis en la educación, parálisis en todo lo que tiene que ver con la atención hospitalaria y parálisis en el resto de la administración. Digamos, cuando uno examina lo que está ocurriendo en la provincia, quizás la punta del iceberg es el tema salarial docente, pero hoy está paralizada hasta la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires porque no hay aumento salarial. Entonces me parece que, repito, resuelto la cuestión de los salarios docentes, si es que se puede resolver, vamos a estar en meses muy complicados porque no se puede resolver la totalidad de la cuestión vinculada a la gestión. ¿Desde Nuevo Encuentro? Bueno, la verdad que el diagnóstico que hacía Walter es bastante preciso. Nosotros tenemos una visión de que hay, independientemente
de algunas otras valoraciones que puedan existir. Nosotros creemos que la gestión del gobernador es básicamente ineficaz e ineficiente. Viene año tras año venimos planteándonos, si vemos cómo el gobernador no puede manejar la seguridad en la provincia de Buenos Aires. El gobernador no puede manejar una paritaria con los gremios docentes, no puede manejar un problema básico de construcción de recursos, de tributos, como fue el año pasado, que donde discutimos muy fuertemente en la Cámara de Diputados y en senadores cómo se hacía para tratar de que con recursos propios y genuinos la provincia pudiera tener, como fue la discusión del inmobiliario rural, básicamente, que fue quizás la más tensa, la que más discusión generó en la legislatura, sobre un pedido que hacía el Departamento Ejecutivo, que nosotros muy sorprendidos saludamos gratamente, porque parecía que había una intención de poner mayor presión tributaria sobre quienes tienen mayor capacidad contributiva. Por lo tanto, digo, desde nuestra concepción política y de gestión nos parece extraordinario, para que después de votado en la legislatura provincial se hicieran algunas correcciones por decreto en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que puso casi en la nada ese gran debate y ese gran intento que habíamos intentado en la legislatura para generarle al gobernador mayor nivel de recursos para que pudiera afrontar los gastos. Por lo tanto hay ineficacia, falta de voluntad política, falta de decisión política, y después una cuestión que nos parece gravísima. Siempre que el gobernador tiene que tomar decisiones con respecto a de dónde tiene que agarrar dinero, lo hace pensando, cortando el hilo por lo más delgado, que son los trabajadores. Lo hizo el año pasado vinculado al aguinaldo de mitad de año. Lo hizo cuando pensó el presupuesto, donde no dio respuestas a ver cómo iba a afrontar los gastos que tenía, y lo vuelve a hacer ahora con esta falta de propuesta durante enero y febrero con los gremios, donde no hubo propuesta ni siquiera, y a los pocos gremios, perdón, no hubo propuesta con los docentes, pero a los trabajadores de la salud sí les contestó. Y le dijo el ministro que con suerte iba a poder pagar un 5% de aumento, que es una neta provocación. Al otro día hubo paro en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Digo, me parece que, aparte de la ineficacia de gestión, hay una decisión política del gobernador, que es poner en crisis el conjunto de situaciones de la provincia de Buenos Aires, intentando patear la pelota para afuera. No habla de los problemas que él genera, no habla de los 5 años perdidos de administración. Cuando usted señala de patear la pelota para afuera, ¿es patear la pelota para Nación? Patear la pelota para Nación, victimizándose el gobernador y permitiendo que nunca repasando sobre sus propios errores y su propia ineficacia, y siempre poniendo cara de, por favor, denme un poquito más de plata. Quizás era una cosa que aprendió de chico, sabemos que viene de una familia que él siempre que le pedía a los padres podía hasta tener una lancha para competir, pero esto no es la familia, no es su historia, esto es un gobierno, el gobierno provincial, donde él tendría que haber, el gobernador Daniel Scioli tendría que haber, desde hace 5 años, empezado a trabajar sobre los propios tributos, porque eso le hubiese dado autoridad moral también para hacer lo que pedía Walter, que es decir, bueno, sentémonos a discutir con el conjunto de los gobernadores el conjunto de la coparticipación. Hoy si Scioli le dice al conjunto de los gobernadores, discutamos esto, todos le van a decir, como le dijo el gobernador de Uribarri, primero hagan los deberes en la provincia, hagan más eficiente eso y después discutamos cómo repartimos la coparticipación a nivel nacional. Díaz, desde el FAP. Bueno, yo creo que es muy difícil hacer un análisis lo más objetivo posible de la situación de la provincia de Buenos Aires. Mis dos predecesores han hecho un análisis limitado exclusivamente como si la provincia fuese una isla, que yo creo que no lo es, que está inmersa en un país y en una situación que le genera una crisis estructural y, en primer lugar, yo no me voy a hacer cargo del gobierno de Scioli porque el gobierno nacional y el kirchnerismo tiene que hacerse cargo del gobierno de Scioli, porque Scioli fue vicepresidente de Néstor Kirchner, fue gobernador de Cristina Kirchner y volvió a ser reelecto, de modo que el gobierno nacional tiene que hacerse cargo de Néstor Kirchner en términos políticos, fundamentalmente. De Néstor Kirchner se hace cargo, de Daniel Scioli. Daniel Scioli, perdón. Sí. Y en términos económicos también, sí, tratando de ser lo más objetivo. Si
La política económica del gobierno nacional genera un 30% de inflación real. Yo soy parte de ese problema, porque genera un reclamo salarial del 30%. Difícil de alcanzar en el sector privado también, incluido en el sector público. Entonces, independientemente de la asistencia o no con recursos, yo generé el problema de una paritaria de magnitudes muy importantes, difíciles de alcanzar, y un justo reclamo de los trabajadores de no perder poder adquisitivo de su salario frente al proceso inflacionario. Entonces, el ministro de Trabajo de la Nación debería estar sentado viendo cómo se estructura la solución del problema salarial de la provincia de Buenos Aires. Respecto del porcentaje, si el porcentaje es correcto, si el porcentaje es incorrecto, si faltan más puntos y faltan menos puntos, es una negociación paritaria que uno, digamos, son los sindicatos y es el gobierno quien negocia, quien ofrece, quien estira, al final uno baja, al final otro sube, pero indudablemente aquí hay una situación que es muy difícil de poderla llevar adelante. Y fundamentalmente, si el problema que hoy existe, y en esto voy de hacerse cargo, son 2 o 3 puntos de aumento salarial y anticipar el escalonamiento que propone la gobernación, el gobierno nacional, porque generó esa inflación, debería estar sentado viendo a ver de qué manera puede articular una solución. El problema es difícil de analizar porque está atravesado por la interna del partido oficial y la discusión, que se mezclan también en todos lados. Porque yo estoy de acuerdo que el 22,6 no es un porcentaje justo para aumento de impuestos. Ahora, yo también, el 22,6 es el porcentaje que le dio la Nación a todos sus sindicatos. Y yo no veo el PAMI de paro, no veo el Ministerio de Economía de paro, no veo otros sindicatos de paro, no veo la aduana de paro, no veo las cosas de paro. Entonces, en definitiva, si el porcentaje es ineficiente para el conjunto, porque la inflación que sufre el trabajador es mucho más que el índice del que se expresa en el INDEC y del que expresan las consultoras privadas, porque el trabajador gasta su dinero en alimento, vestimenta e insumos básicos que están en el orden de un 30% de inflación. En definitiva, la inflación en la provincia de Buenos Aires no es distinta a la nacional. Con un sector privado importante, el ministro de Trabajo de la Nación está sentado viendo cómo articula la solución de ese conflicto. Y acá hay un conflicto importante de magnitud en el primer estado argentino, y el ministro de Trabajo de la Nación debería estar sentado porque la Nación, con su política económica, genera una paritaria de magnitudes únicas. Porque si acá la inflación fuera del 3%, y yo comparto todo el discurso de Grana y de Scioli, los aumentos, la indiscriminación de los gastos elevados a la jefatura de gabinete y de todos los órdenes. Si la inflación es del 3%, Scioli tiene que explicar por qué no le da el 4% al sector público. Ahora, cuando vos generás semejante paritaria, es muy difícil en una economía en desaceleración como tiene la Argentina, porque antes el envión del crecimiento importante te tapaba todos los agujeros y todos los errores de la gestión del gobierno de Scioli. Ahora no. ¿Cómo salimos de esta situación? Hagamos un minuto cada uno porque si no nos van a levantar del aire. No, mire, obviamente con coraje. La primera cuestión que me parece que no hay en el gobierno. Segundo, con imaginación. Y tercero, como se dijo en esta mesa, recobrando la vocación de gravar algunos sectores del privilegio en la provincia de Buenos Aires que no se tocan misteriosamente. Uno de ellos son los juegos de azar. Si hoy estatizáramos los juegos de azar, tendríamos a disposición del gobierno provincial casi 7.000 millones de pesos adicionales que se dejan de recaudar porque están en manos privadas para garantizarle a un puñado de empresas que ganen en Argentina lo que no ganen en otro lugar del mundo. Y para eso no se requiere ni sentarse con el gobierno nacional, nada. Es una decisión política no solamente del gobernador, sino de los legisladores del oficialismo, del Frente para la Victoria, que el año pasado hicieron muchísimo ruido con una modificación a la ley de juego de azar, y finalmente apenas le incrementaron un punto en los ingresos brutos. Grana, un minuto. Sí, digo, la primera cuestión que me parece que aclaremos que los 22 puntos de Scioli no son los mismos 22 puntos del gobierno nacional. Básicamente porque como son escalonados y el primer tramo es muchísimo más largo, ¿sí? Lo que dura el porcentaje es menor en el primer tramo y también mucho más largo en el tiempo,
en definitiva, el bolsillo del docente en la provincia de Buenos Aires le va bastante menos plata que el piso que marcó de manera ordenadora el gobierno nacional con su planteo paritario. ¿Cuánto es la diferencia? Es casi 5 puntos. Casi 5 puntos por la cantidad de tiempo. No existe 5 puntos en 22, 12, salvo que vos tenés una inflación de 40%. 12,5% en el primer tramo Sí, de aumento sí, en la provincia de está Buenos Aires contra el 16,5% en Ese la es el nación. primer tramo, yo digamos, no te lo voy a... Es el 22,5 y hay un problema en cómo es el escalamiento. Nos van a levantar del aire. Si no parece que los trabajadores no tienen una mirada en un lugar y otra en otro. No, hay una cuestión concreta de dinero que es lo que hace que se vaya al paro. Yo creo que preste y cobren en un solo pago. El gobierno provincial lo que tiene que hacer, ¿sí? Lo que tiene que hacer el gobierno provincial es poner sus cuentas en orden para que lo puedan asistir, porque si no el gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, cuando dice ¿por qué lo asisten a Scioli y por qué no asisten a nosotros? Si hay una ley de coparticipación que está en marcha no se cumple. y que no se cumple. La No coparticipación se cumple. Se coparticipa el 22 cuando la ley dice hay una 34. discusión si hay que volver a dar las cartas de vuelta. No. Entonces, la presidenta no puede hacer magia, no puede tener un gobernador al cual le da de todo y a otros que no, porque por su mala administración. Caballero, ¿Puedo decir una me levantan del aire. Gracias. Too tough for me. Put out a burning building with a shovel and dirt.